En esta clase vamos a trabajar con dos ejemplos introductorios que nos permitirán reforzar el uso de triángulos de deformación en elementos cargados axialmente. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. Iniciamos con el problema 14 del capítulo 2 del Giveler. Acá se nos dice que parte de un eslabonamiento de control para un avión consiste en un elemento rígido CB y un cable flexible AB. Si se aplica una fuerza al extremo B del elemento y se hace que este gire un ángulo de 0.5 grados, determine la deformación unitaria normal en el cable. En un inicio el cable no está estirado. Bien, entonces en este caso el cuerpo deformable corresponde al cable AB, mientras que el eslabón BC es un elemento rígido que no experimenta deformaciones apreciables. Como punto de partida tenemos una geometría inicial en un triángulo rectángulo, de modo que el cable AB tiene una longitud inicial, la cual podemos estimar directamente aplicando Pitágoras. Es decir, un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado en raíz. Ello nos da 1000 milímetros. Ahora bien, en el momento de la aplicación de la carga P, vemos cómo el eslabón BC va a rotar este ángulo de 0.5 grados y como resultado se produce la expansión del cable. Y entonces recordemos que para determinar deformaciones unitarias, tenemos que calcular el cociente del cambio de longitud que experimenta el elemento dividido entre su longitud inicial. Así que ahora el problema se reduce en determinar cuánto se ha expandido el cable. Y ello lo logramos determinar estudiando cómo se transforma el triángulo rectángulo en un triángulo escaleno. Pues la barra de control BC va a rotar y como es rígida mantiene su longitud. Ello implica que la nueva longitud de la cuerda será mayor debido a la extensión. Y recuerden que la razón de que haya dejado los nodos A y C sin un desplazamiento, como si lo hice en B, es debido a las restricciones que ahí tenemos. En ambos casos hay unión con pin o pasador, las cuales no permiten el desplazamiento horizontal ni vertical, pero sí la rotación alrededor de los puntos. Y entonces veamos que en esta nueva geometría, el segmento inferior sigue siendo 600 milímetros. El segmento inclinado corresponde a la longitud del eslabón, la cual es indeformable, por ello son 800 milímetros. Y este otro lado del triángulo va a corresponder a la longitud inicial de la cuerda más una deformación. Y este ángulo de acá también es conocido, debido a que si ustedes consideran la vertical original, el ángulo cital que se ha desplazado de esa barra corresponde a 0.5 grados, es decir, este ángulo cita de acá, y originalmente teníamos 90 grados del ángulo recto. Ello va a implicar que el ángulo con la línea inclinada corresponde a 90 más cita, es decir, 90 más 0.5. Lo cual se traduce directamente en 90,5 grados. Y entonces observen, necesitamos el tercer lado, y ello es un escenario favorable para aplicar ley de cosenos. Así que recordemos, si este es un punto A, B y C, va a suceder que la longitud del segmento AB es equivalente a el cuadrado del elemento AC más el cuadrado del elemento BC menos 2 veces el producto de los dos segmentos y el coseno del ángulo de inclinación entre los segmentos, todo ello en raíz. Así que trasladémoslo a nuestras variables. El lado AB corresponde a la longitud más la deformación. El lado AC mide 600, el BC 800, menos 2 veces el producto de esas cantidades y el coseno de 90.5. Todo en raíz. Acá directamente puedo despejar el cambio de longitud. Con ello, todo este resultado de la raíz nos da 1004,18 y enviamos la longitud de inicio al otro lado a restar, con lo cual sería menos 1000 milímetros. De ese modo obtenemos un cambio de longitud de 4,18 milímetros. Así que ya podemos devolvernos a la ecuación de deformación unitaria, con lo cual tendríamos el cociente de 418 entre 1000.
Ello nos da como resultado una deformación unitaria para AB de 4,18 por 10 a la menos 3 milímetros entre milímetro. Y en decimales sería 0,00418 milímetro entre milímetro. Con ello está finalizado este ejercicio. Avancemos al problema 15 donde tenemos el mismo sistema pero con otro enunciado. En este caso se nos dice que parte de un eslabonamiento de control para un avión consiste en un elemento rígido CB y un cable flexible AB. Si se aplica una fuerza al extremo B del elemento y se produce una deformación unitaria normal en el cable de 0,004 milímetros entre milímetro, determine el desplazamiento del punto B. En un inicio, el cable no está estirado. Bien, el escenario es el mismo del caso anterior, la diferencia es que ahora ya tenemos la deformación unitaria. Y entonces, para estudiar el caso, primero consideramos el triángulo de longitud inicial, donde tenemos una hipotenusa LAB que ya hemos estimado de 1000 milímetros. Ahora vamos a estudiar la deformación. Nuevamente, el elemento BC va a rotar hasta una cantidad por ahora desconocida. Yo voy a exagerar esa dimensión de rotación para que sea más visible la geometría. Con ello se produce una extensión del cable. Y entonces, si superponemos el triángulo de longitud original, veremos que debido a los pasadores en A y C, no hay desplazamiento de esos puntos, lo cual conservan la nomenclatura. Sin embargo, el punto B ha evolucionado de una posición de inicio hasta otra posición final, B'. Y justamente esa es la dimensión que necesitamos. Así que observen que si extraemos este triángulo, vamos a rotular a este segmento como delta B. Y esa es la cantidad que en el problema andamos buscando, el desplazamiento del punto B. Ello dado como magnitud y no como vector, porque si no necesitaríamos la dirección. Y entonces este segmento vertical corresponde a la longitud del eslabón, la cual no varía en la deformación. Ello implica que este otro elemento inclinado también es de 800 milímetros. Y por ahora desconocemos este ángulo de inclinación θ. Y vean qué sencilla la lógica. Tenemos dos lados del triángulo. Necesitamos el tercero. De esta manera, si conociéramos ese ángulo θ, podemos aplicar ley de cosenos y con ello obtener el segmento deseado. Así que el problema ahora se reduce a calcular esa cantidad. Como información de partida, sabemos que la deformación normal unitaria del cable AB es de 0,004 milímetros entre milímetros. Así que a mí me conviene trabajar con el triángulo de deformación. Vamos a tener los puntos A, B' y C, longitud horizontal de 600 milímetros, longitud inclinada de 800 y un lado que se representa como la longitud de inicio más la deformación. Al ángulo que se subtiende en este vértice le voy a llamar alfa. Y entonces voy a iniciar calculando este cambio de longitud. Primero, recordemos que la inicial ya la hemos calculado antes y era con la relación pitagórica, lo cual nos daba 1000. Y entonces para el cambio de longitud, nosotros sabemos que la deformación normal unitaria es esa cantidad buscada entre la longitud de inicio, de modo que si despejamos el cambio, tendríamos el producto, deformación unitaria y longitud inicial. Así que operamos 0,004 por 1000 milímetros. Ello nos da un resultado de 4 milímetros. Así que con esta deformación ya podemos establecer cuánto mide este lado mayor. Sería longitud de inicio más cambio, con lo cual tenemos 1000 más los 4 milímetros. Es decir, ese cable finalmente va a tener una longitud de 1004 milímetros. De este modo, conocido el tercer lado, podemos aplicar ley de cosenos para determinar cualquiera de los ángulos de interés de ese triángulo. Con ello estableceremos alfa. Así que titulamos determinación del ángulo alfa. Ello lo vamos a lograr con ley de cosenos. Así que operamos el valor del lado opuesto al ángulo que nos interesa al cuadrado. Tiene que ser equivalente a la suma de los otros dos lados menos 2 veces el producto de esos mismos lados. Y en este caso el coseno de alfa. Ejecutando un despeje directo, alfa es igual al coseno inverso
de 1004 a la 2 menos 600 a la 2 menos 800 a la 2 y ello dividido entre el producto de los lados. Con ello obtenemos para alfa un valor de 90,4784 grados. Con ello ya podemos regresar a nuestros triángulos de deformación. Acá hemos establecido el ángulo alfa con la diagonal y necesitamos este ángulo zeta. De modo que directamente podemos observar que zeta correspondería al valor de alfa menos 90 grados, con lo cual nos da como resultado 0.4784. Y entonces en este otro triángulo conocido sus dos lados y el ángulo entre ellos, podemos determinar el tercer lado con ley de cosenos. Entonces operamos el lado opuesto a un ángulo conocido, es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos dos veces el producto de esas mismas cantidades y el coseno del ángulo de inclinación. Todo ello con raíz. Así que vamos a obtener una magnitud del desplazamiento de 6,68 milímetros. Y entonces del estudio de estas dos situaciones podemos observar que es un tema completamente gráfico. La conclusión más importante es que será necesario establecer diagramas auxiliares entre longitudes iniciales y longitudes finales para poder generar triángulos de deformación. En este caso hemos aplicado ley de cosenos, pero también disponemos de la ley de senos. Si no se trazan los diagramas, difícilmente vamos a poder llegar a los resultados necesarios. No se va a tratar solamente de aplicar ecuaciones, se trata de resolver la geometría. Y con este análisis y desarrollo, los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de deformaciones ante carga axial. Gracias por su atención.